Bueno, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo siempre empiezo todos los videos diciendo lo mismo, mero discursito. Bueno, la idea de la clase de hoy y de esta semana es ya empezar a hablar de, pues seguir con el tema de historia de Colombia de la segunda mitad del siglo XX y hablar de lo que ocurre después de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces vamos a empezar hablando hoy del Frente Nacional y a la clase la he denominado el Frente Nacional, un pacto interminable. Del Frente Nacional se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, incluso en la literatura también aparece. Ustedes saben que Gabriel García Márquez en Cien años de soledad hace como muchas críticas a ese republicanismo colombiano que a veces es tan violento, que a veces es un realismo tan que uno no se alcanza pues a explicar bien. Entonces la figura de Úrsula, ella dice que la historia se repite. Úrsula confirmó su impresión de que el tiempo estaba dando vueltas en redondo. Y la idea es como que analicemos en este primer momento hasta dónde el Frente Nacional no significó para Colombia eso, dar vueltas en redondo en unas políticas que seguían siendo represivas, que seguían siendo dependientes, que seguían siendo violentas, pero que al final no tenían un resultado como uno esperaría. El Frente Nacional fue pactado para durar 12 años y prolongado luego a 16. Con sus puentes y sus postdatas, el Frente Nacional acabó durando más de 30, más que la Patria Boba, más que la Gran Colombia, más que el radicalismo, que la regeneración, que la hegemonía conservadora, que la República Liberal, que las dictaduras civiles y militares, hasta la Constitución de 1991. ¿Qué nos dice esta frase inicial? A pesar de que el Frente Nacional fue un proyecto político que duraría solo 16 años y que sería como ese puente entre la transición de la violencia y un Estado en paz, entre comillas, el Frente Nacional duró en realidad hasta la Constitución de 1991. ¿Por qué? Porque ese bipartidismo y esas alianzas entre los partidos, esos acuerdos bajo cuerda y todo lo que representó el Frente Nacional, al final de cuentas duró hasta que se hizo una nueva constitución y en esa nueva constitución se reconocieron una diversidad política, una diversidad de pensamiento, etcétera. Entonces vamos a empezar a hablar del Frente Nacional. ¿Qué fue el Frente Nacional y por qué fue necesario implementar un Frente Nacional en Colombia? ¿Cierto? Entonces, recuerden que estábamos hablando pues que una dictadura de Rojas Pinilla. ¿Qué hacen? Los conservadores y los liberales hacen un pacto para repartirse el poder. Esa pacificación intentaba, primero que todo, quitarle el poder a Rojas Pinilla, que era el dictador del momento, y empezar un pacto donde los dos partidos se alternaran el poder, es decir, 4 años un presidente liberal, a los 4 siguientes un presidente conservador y así. El problema fue que eso acaba con ese pacto, lo que va a hacer es que acaba con el enfrentamiento político, pero no logra pacificar al país, porque al final de cuentas el país, acuérdense que habíamos hablado en clases anteriores que hay dos países diferentes, el país político y el país real. El país real ya tenía muchas taras, muchos traumas que vienen de esa política tradicional colombiana, de esa política bipartidista desde el siglo XIX. Entonces ya hay muchos problemas frente a eso. El 24 de julio de 1956, Laureano Gómez, conservador, y Alberto Lleras Camargo, liberal, sentaron las bases de una coalición bipartidista que se repartiría por partes iguales el control del Estado a través de la alternancia a la presidencia. El pacto de Benidorm, perfeccionado en Sitges el 20 de julio de 1957, creó el Frente Nacional, que nacería cuando por fin iba a caer Rojas Pinilla. Entonces, miren, es un pacto entre dos hombres, dos manes que están a la fresca en Europa, disfrutando del verano. Ellos no se matan, ellos no tienen problemas,
pero ¿quiénes son los que están en problemas y matándose? Los colombianos, el pueblo, los campesinos, los que están en la selva, los que están en el campo. Ellos sí asumen un papel de opositores, entonces se están matando entre conservadores y liberales, mientras que estos manes a la fresca se están repartiendo por otro lado el poder y la estructura del país. El 4 de octubre de 1957, la Junta Militar que reemplazó a Rojas Pinilla convocó a un plebiscito que se realizó el 1 de diciembre. En las elecciones más concurridas de la historia colombiana, o sea, las que menos abstencionismo tuvieron, y las primeras en las que votaban las mujeres. 4.169.294 personas aprobaron un sistema bipartidista, con el cual se alternaría la presidencia de la República entre los dos partidos tradicionales por un periodo de 16 años. Con el plebiscito se convocó la elección popular de presidente, congreso, asambleas y consejos para el primer semestre de 1958. Se garantizó la igualdad de derechos para ambos sexos y se adoptó la fórmula de una mayoría de 2/3 de los votos en el Congreso. Todo esto que uno creería que es muy positivo, porque claro, va a pacificar el país, porque participó mucha gente y un montón de cosas, lo que va a generar es que siga habiendo una exclusión. Porque entonces si yo no soy ni conservador ni liberal, pero entonces mis ideas son comunistas, porque ya el comunismo está empezando a dar sus pinitos en Colombia, entonces ¿qué pasa? Yo no tengo la oportunidad de participar, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es que antes que conseguir unos resultados positivos, lo que va a hacer el Frente Nacional es seguir con esas políticas restrictivas, coercitivas, que lo que hacen al final de cuentas es generar una violencia mayor en Colombia. Y esto se ve por las actuaciones de los diferentes presidentes que hubo en este periodo del Frente Nacional. Al final va a ser un pacto en el que igual conservadores y liberales lo que van a hacer es continuar un derramamiento de sangre en el país. El Estado quedó paritaria y milimétricamente distribuido, con exclusión de todo quien no fuera conservador, liberal o militar. Para los militares se reservó el Ministerio de la Guerra, o de Defensa que decimos hoy en día. De esa exclusión de lo demás surgiría la violencia venidera, pues ya la guerra campesina se había recrudecido en el Sumapaz y en el Tolima, en el Valle y en Caldas, y no tardaría en nacer los grupos guerrilleros de extrema izquierda en Santander y en el Huila. Entonces, la política del Frente Nacional se ocupó fue de la política alta, del país político, pero de ese país real que estaba en el campo, que eran los campesinos, que seguían peleando por tierras, no se ocupó de ellos, y eso iba a hacer que más adelante se recrudeciera la violencia. Vamos a ver cómo esas actuaciones de los diferentes presidentes del Frente lo que van a hacer es que van a continuar esas políticas que ya les he dicho antes de restricción y de problemas. El primer presidente va a ser Alberto Lleras Camargo, va a ser el primero pues que asume en el marco pues del régimen del Frente Nacional. Él se va a encargar de apaciguar las aguas y de con sus discursos, porque era un magnífico orador, va a empezar a calmar al país y a decir que todo estaba muy bien, ¿cierto? El presidente Alberto Lleras Camargo va a ser el encargado de adoptar en Colombia un modelo propio estadounidense, es decir, vamos a seguir en una política de dependencia estadounidense, porque en este periodo en el que Alberto Lleras Camargo gobierna, va a empezar a aplicarse la política de la Alianza para el Progreso, que acuérdense que es la política que se plantea John F. Kennedy para tener unas buenas relaciones con Latinoamérica. En el marco también de la política del buen vecino y de una buena vecindad. Entonces la idea con esas políticas era que al final de cuentas este patio trasero que es América Latina tuviera muy buenas relaciones con Estados Unidos, porque acuérdense que ya había unos brotes de comunismo y ese comunismo estaba empezando a hacer mella en América. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? No, vamos a hacer esas políticas de hablar, esa política del buen vecino para evitar que haya brotes comunistas. La política del presidente Alberto Lleras fue una política de superar los odios. ¿Cómo iba a conseguir todo esto? ¿Cómo iba a conseguir favorecer a los Estados Unidos? ¿Cómo iba a lograr superar los odios? A partir de unas propuestas de desarrollo económico enmarcadas en un cambio en el modelo educativo. Y el cambio en el modelo educativo que propone el presidente Lleras Camargo
es empezar en el país a incentivar las carreras de ingeniería, las técnicas y las tecnologías, es decir, una educación para el trabajo. Y este man es el primer presidente que acaba en Colombia con la cátedra de historia colombiana. ¿Por qué? Porque el man decía que esa cátedra de historia colombiana lo que estaba haciendo era hacer cada vez más grandes los odios de los conservadores y liberales de la historia del siglo XVIII, del siglo XIX y de principios del siglo XX. Entonces él va a decir, no, acabemos con esa cátedra de historia, vamos bajando la intensidad de las áreas humanas y sociales y vamos a darle importancia a las áreas de ingeniería, de técnicas, de tecnología. Con ese cambio en la educación, el man va a empezar a favorecer que los Estados Unidos encuentren aquí en América, en Colombia propiamente, mano de obra barata que va a ser calificada y que va a empezar a migrar hacia allá y que aquí también van a empezar a poner sus empresas. Vamos a ver un poquito de ese perfil de quién era el presidente Alberto Lleras y cómo va a ser el primer presidente en hacer parte del Frente Nacional. Entonces se supone que va a ser el primer pacificador. Vamos a ver una canción que le componen a él con el ánimo de reconocerle sus esfuerzos. Se fueron las amarguras, debemos seguir en paz. Se alejó la dictadura para no volver jamás. ¡Viva el 7 de agosto! Sigan el camino angosto que debemos trajinar. Que en este 7 de agosto sí me quiero emborrachar. Que en este 7 de agosto sí me quiero emborrachar. Que viva Lleras Camargo con toda su valentía. Que viva Lleras Camargo con toda su valentía. Su nombre sigue volando por toda la serranía. Su nombre sigue volando por toda la serranía. Que paguen buenos jornales al que buen trabajador y ocupen a liberales igual que al conservador. Agarren los asadones y empiecen a trabajar. Vivan los conservadores y el partido liberal. Ándale. ¡Uepa! A trabajar, amigos. Sabrosito. Entonces miren que ya incluso hay una transformación cultural, porque mientras que antes la literatura, la prensa estaban en ese enfrentamiento entre partidos, miren que ya esta canción, por ejemplo, lo que muestra es que dice, haya trabajo para conservadores y para liberales, ¿cierto? Entonces ya hay una condición igualitaria que se reconoce en parte por el Frente Nacional. Pero bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo no solo disminuyó la violencia, sino que incluso se intentó atacar las causas profundas, proponiendo una nueva y, como todas fallida, apenas esbozada reforma agraria. Entonces, ¿qué hace? Lleras Camargo, en su intención, en su alma liberal y en su intención de arreglar esos problemas bases que traía la violencia en Colombia, va a proponer una reforma agraria. Propone, mas nunca la ejecuta. En ese mismo momento, en esos mismos años, hay un congresista, Álvaro Gómez, hijo de Laureano Gómez, y él va a empezar a denunciar que en Colombia existen 5 repúblicas independientes. ¿Qué es eso de repúblicas independientes? Son lugares que no tienen control del Estado, escapan al control del Estado. Pero realmente, Álvaro Gómez Hurtado pudo mencionar otras 100, ya que miren la frase que está en negrilla: nunca, desde la instauración formal de la colonia española en el siglo XVI hasta el día de hoy, 2020, las autoridades de este país han sido capaces de dominar su territorio. Es decir, así como en el 58 hablamos de que hay unas repúblicas independientes, hablamos de Marquetalia, hablamos de Mosquito, hablamos de zonas en el Tolima que no tienen control estatal. En esas repúblicas independientes lo que están haciendo son los primeros levantamientos guerrilleros
de gente que está reclamando participación política, que está reclamando tierras, que está reclamando campo, que está reclamando suelo para sembrar y que está reclamando que no se les están dando los beneficios para crecer bien en un estado, ¿cierto? Entonces, al hacer estas denuncias en el Congreso, después va a aparecer un señor que se llama León Valencia. León Valencia es un conservador, de esos conservadores pues a rajatabla, y lo que él va a hacer es va a bombardear esas 5 repúblicas. Es la primera gran operación bélica que hay en el país con la ayuda de Estados Unidos. Y el resultado es que tales repúblicas que eran independientes, que nada más querían negociar, que le dijeron a este presidente León Valencia, venga, hablemos, venga, denos tierras, ayúdenos, haga la reforma agraria que propuso Lleras Camargo. Lo que hizo este man fue bombardearlos, y eso lo que hizo fue que esos odios se fueran incrementando y que esas repúblicas realmente lo que hicieron fue que se esparcieran por toda Colombia. Entonces lo que va a hacer es que va a sembrar, pero que va a sembrar guerra, y el producto de que él empiece a sembrar guerra es que van a aparecer los primeros movimientos guerrilleros en Colombia. Entonces aparecen las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conformadas anteriormente por autodefensas campesinas que están reclamando tierras, comandada por Manuel Marulanda y apadrinadas por el Partido Comunista Colombiano en el sur del Tolima y en el Meta. Aparecen aquí, ya después empiezan a crecer tanto que van a tener un alcance nacional. Aparece después el EPL, Ejército Popular de Liberación, de inclinación pro-china y doctrina maoísta, de guerra popular prolongada, es decir, con las ideas del comunismo propias de China, y aparecen en el Urabá y en el Bajo Cauca antioqueño. Y por último aparece el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, fundado por estudiantes y curas, con ansia de proletarización y campesinización, inspirados por el foquismo revolucionario de la Revolución Cubana. Aparecen en Santander. Ellos traen todas las ideas de la Unión Soviética y traen también unas ideas que empiezan a aparecer, que nacen en Brasil, de un movimiento que se llama Teología de la Liberación. Es un movimiento católico, pero que en ese movimiento católico están a favor de los pobres, están a favor del pueblo, están a favor de los campesinos, y lo que empiezan es que un grupo de curas, entre ellos Camilo Torres, que fue capellán de la Universidad Nacional, se arma y hace parte pues del ELN. Entonces la historia es muy bonita, el cura Camilo Torres, porque él trae las ideas de la teología de la liberación, pero además empieza a luchar. Él se da cuenta que el camino de las armas puede ser un camino que ayude a efectuar lo que ellos quieren, a efectuar el beneficio para los campesinos, para la gente de las tierras. Entonces él toma las armas, el teatro de la Universidad Adentro, que se llama Teatro Popular Camilo Torres, en honor a él. Y entonces vamos a ver el discurso que va a pronunciar León Valencia después de la operación de Marquetalia. Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos hechos de paz. Pacificación. El objetivo principal de las Fuerzas Armadas durante el presente año estuvo orientado hacia la total pacificación del país. La institución no ahorró esfuerzos para lograr llevar la tranquilidad y la paz a todos los hogares colombianos de la ciudad y del campo. Es así como la institución armada presenta un balance favorable en el cumplimiento de esta misión, que se resume en las siguientes actividades. Algunas áreas apartadas del país, en las cuales los violentos habían establecido su dominio sin sujeción a ninguna clase de autoridad, y que la opinión pública ha llamado repúblicas independientes, fueron ocupadas por tropas del ejército en estrecha colaboración con miembros de las otras fuerzas, restableciendo el principio de autoridad, desalojando, capturando, dando de baja a los alzados en armas y rescatando para la soberanía de la nación las regiones del Pato, Guayavero, Marquetalia, Río Chiquito y el suroeste del Tolima. Se logró la eliminación de 20 cuadrillas de bandoleros de las 29 existentes al comienzo del año,
con un total de 545 antisociales dados de baja y 513 capturados. Igualmente fueron decomisadas 229 armas de largo alcance, 1.878 de corto alcance, 29 granadas MK2 y 19.817 cartuchos de distintos calibres. En igual forma y dentro de las operaciones llevadas a cabo, es digna de encomio la labor realizada por la Fuerza Aérea, tanto en misiones de combate como en apoyo logístico, en las cuales tuvo destacada actuación el grupo de helicópteros asignado a la actual zona de operación. Porque nuestra memoria es para siempre. Visita www.senalmemoria.co o síguenos en Twitter, @senalmemoria. Entonces, miren, el siempre creer en Colombia que la guerra se acaba con guerra es lo que nos ha traído a donde estamos en este momento. Entonces este señor pensó que atacando Marquetalia, que atacando esas repúblicas independientes iba a acabar con la guerra, y realmente no. Realmente lo que va a hacer es que se van a fortalecer esos grupos guerrilleros y se van a distribuir por todo el país. Entre tanto, elección tras elección, pues en Colombia siempre ha habido elecciones, llueva o truene, maten a la gente o no. Crecía la abstención de los votantes y se multiplicaban las divisiones internas de los partidos de la alianza y florecía la oposición. El MRL de López Miquelsen, venido de la añoranza de las reformas liberales, de la vieja revolución en marcha, y la ANAPO de Rojas Pinilla, alimentada por la nostalgia de los que estallaban huelgas y paros cívicos, y había una incesante agitación estudiantil fomentada por una miriada de grupúsculos izquierdistas, unos violentos y otros no, y proseguía el traslado de población del campo a la ciudad y la explosión demográfica. La tasa de natalidad era entonces en Colombia una de las más altas del planeta. Nos ocupamos en este tiempo de supuestamente buscar la paz, pero no nos ocupamos de dos cosas muy importantes: desplazamiento del campo a la ciudad y el sobrepoblamiento o la cantidad de natalidad que estaba creciendo aquí en Colombia. Llegamos al otro presidente, Carlos Lleras Restrepo. Este presidente liberal intentó hacer reformas, de esas reformas revolucionarias que han intentado los liberales aquí en Colombia. Dos reformas grandes: la reforma agraria y acogerse a las recomendaciones del CEPAL. Acuérdense que el CEPAL es el Centro de Estudios para América Latina. Y lo que les proponía el Centro de Estudios para América Latina era cambiar el modelo económico por un modelo de sustitución de importaciones, es decir, volvernos autónomos económicamente. Entonces, que la economía propia empezara a resguardarse, y la reforma agraria para empezar a darle nuevamente tierras a la gente, ¿cierto? Pero obviamente era muy difícil que estos propósitos se consiguieran. ¿Por qué? Porque como está ese modelo bipartidista, obviamente a los grandes terratenientes conservadores y a los grandes terratenientes liberales no les iba a convenir que una persona, que un presidente hiciera estas reformas. Entonces lo que va a pasar es que este man, a pesar de ser el único presidente que en los 2 últimos siglos se ha atrevido a discrepar de las recomendaciones o exigencias de los Estados Unidos y de los organismos internacionales, rechazándolas del Fondo Monetario Internacional, llamados planes de ajuste, el man al final de cuentas no va a poder hacer nada. ¿Por qué no va a poder hacer nada? Porque tiene toda la presión de esos partidos políticos tradicionales, tiene toda la presión del conservatismo, del liberalismo de ultranza. Entonces él lo que va a hacer es que con unas reformas muy pequeñas va a hacer que haya nuevamente muchas manifestaciones, mucha agitación en el pueblo, y eso va a coincidir con unos procesos de agitación en el mundo que se conocen como el Mayo francés, el Mayo del 68, etc. Vamos a ver un poquito del presidente. Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos hechos de paz. Amigos
amigas y amigos campesinos del Bajo Sinú. Esta reunión tiene singular importancia, principalmente porque en ella, con la entrega de certificados a los arrendatarios y a parceros, se inicia en Colombia el cumplimiento de una disposición que estaba ya en la primera ley de reforma social agraria, pero que tuvimos que complementar con las disposiciones de la ley primera de 1968. Es un aspecto esencial de la reforma, el de que aquellos campesinos que han pasado años y años trabajando en tierra ajena, pagando un arrendamiento o entregando parte de sus cosechas al propietario, se conviertan ellos a su vez en propietarios. Ya no podemos seguir viviendo una época de caciques. Arriba los caciques mangoneando, como suele decirse. Abajo el pueblo obedeciendo. Sin raciocinar, sin pensar en su beneficio. Necesitamos la presencia viva del pueblo en la vida nacional, haciendo sentir sus aspiraciones, pesando como debe pesar en los destinos de la República. Porque nuestra memoria es para siempre. Entonces miren, el presidente Carlos Lleras pronuncia este discurso de reforma agraria, de tierra para campesinos del Bajo Sinú, no sé qué, pero realmente él es muy atado de manos y no puede hacer nada. En Colombia es tradicional y es histórico que los presidentes hagan las cosas, hagan los discursos y no alcancen a hacer nada. Por ejemplo, en Colombia hay un túnel que se llama el túnel de la Quiebra, que es el túnel de la línea, que es un proyecto muy importante en Cundinamarca. El túnel de la línea lo inauguró el presidente Álvaro Uribe cuando fue presidente de Colombia y nunca lo abrieron. Se vino a abrir este año, imagínense, 12 años después. Es eso, los presidentes pronuncian discursos, inauguran cosas, pero realmente de ahí a la acción es difícil conseguir ese tipo de cosas, ¿cierto? Las protestas contra la guerra de Vietnam, las manifestaciones del antiimperialismo, el revolucionario Che Guevara muerto en la selva boliviana y proclamado guerrillero heroico, la fiesta de mayo del 68 en París y las luchas estudiantiles europeas, la contracultura de los hippies de California, con su flower power y su afición por las drogas. Ese es el contexto del mundo. Hay un contexto convulso en el mundo, un contexto revolucionario, un contexto de paz, un contexto hippie y un contexto en el que está creciendo el consumo de marihuana como una droga de recreación, los cuales tuvieron para Colombia un efecto inesperado, la bonanza marimbera. Es decir, al crecer el consumo de marihuana en el mundo, aquí en Colombia se da lo que se conoce como la bonanza marimbera, y es que empieza una producción masiva de marihuana en Colombia, producida por el masivo consumo de marihuana, y con esa bonanza de origen ilegal, pues al tiempo con el consumo masivo de drogas, el gobierno de los Estados Unidos decretó su prohibición, el consiguiente crecimiento de la corrupción, de la economía, de la moral y de la justicia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la corrupción va a empezar a untar o va a empezar a afectar lo que es la economía, lo que es la moral y lo que es la justicia. Y estos son los primeros pinitos del narcotráfico en Colombia, la bonanza marimbera. De eso vamos a hablar más adelante. El problema es que la lucha de las drogas siempre ha estado. Estados Unidos ataca al productor, mas no ataca el problema de fondo, que es el problema del consumo, pero siempre el problema es el del productor. Del fraude aquel que consistió en que las elecciones presidenciales del 70 las ganó el candidato opositor, aunque conservador como lo exigía el turno, Gustavo Rojas Pinilla, pero el gobierno de Lleras Restrepo le atribuyó la victoria a Pastrana, el escogido por el oficialismo Frente Nacionalista.
surgió una nueva frustración popular y con ella un nuevo grupo guerrillero de tendencia indefinible como el M-19, que tomó su nombre de la fecha del fraude, Movimiento 19 de Abril, a la vez populista de derechas y vagamente socialdemócrata, pero con armas. Entonces, ¿qué van a decir? Que Lleras metió la mano en esto que ocurrió en el fraude contra Rojas Pinilla, que va a hacer que en 1970 se cree la guerrilla del M-19. Entonces lo que van a decir es, el gobierno del presidente Carlos Lleras metió la mano, hubo corrupción en la elección y este presidente va a favorecer que quede el presidente Misael Pastrana. Entonces Misael Pastrana Borrero, conservador, ¿qué hizo él? Frenó en seco todo lo que había propuesto los presidentes anteriores de cambio, de revolución, de reformas agrarias, y lo que hace es que firma un pacto llamado el Pacto del Chicoral y lo firma entre terratenientes y gobierno. Es decir, le dice a esta gente, a los terratenientes, tranquilos, que no va a pasar nada con sus tierras y van a seguir siendo propiedad de ustedes. Y las políticas de la CEPAL fueron ahogadas, no tanto por las convicciones o la falta de ellas del presidente, sino porque de Estados Unidos había una presión continua en que esas recomendaciones de la CEPAL, esas recomendaciones de las reformas agrarias, de la autonomía económica, de la protección de la economía, no le convenían a Estados Unidos, y Richard Nixon lo que hizo fue decirle, no haga esto, pero yo le ayudo a combatir las drogas, yo le doy mercado, yo le doy plata a cada tanto, pero con la condición de continuar con esa dependencia económica. Vamos a ver quién fue este presidente, que es Misael Pastrana, que muy poca actuación tuvo, muy poco reconocido porque realmente no jugó un papel así importante en Colombia, pero vamos a ver una biografía que hacen de él en el Partido Conservador. Obviamente lo alaban mucho porque, claro, es un presidente conservador, pero entonces mírenla y quédense pues con lo bueno más que con alabarlo tanto. Ningún partido puede tener la hegemonía en el poder, que fue la causa de nuestros males en el pasado, sino que tiene que compartir el poder con los otros partidos si estos quieren colaborar. Es una solución un poco extraña, pero nosotros los colombianos hemos demostrado que las soluciones extrañas y difíciles también se aclimatan en nuestra vida institucional, y por eso tenemos la confianza de que el país mantendrá su estabilidad dentro de las naturales convulsiones de la época actual. Misael Pastrana era un estadista. Misael Pastrana primero figuró como una figura indiscutible en el sector privado. Luego, cuando empezó su figuración política, trasegó por la embajada en los Estados Unidos, el ejercicio de la Caja Agraria con unas oficinas en los Estados Unidos. Alberto Lleras Camargo, que tenía una gran simpatía por él y que fue factor fundamental dentro del liberalismo para que fuera el candidato, el último del Frente Nacional, lo nombró ministro 3 veces. Ministro de Hacienda, ministro de Gobierno, que se llamaba en ese entonces lo que hoy es el Ministerio del Interior, ministro de Fomento y Desarrollo. El país no ha evaluado tampoco el tamaño de la presidencia de Pastrana. Misael Pastrana es el gran presidente de la segunda mitad del siglo XX. No hay que olvidar que su campaña presidencial fue muy dura y encontró un país dentro de un grado de confrontación terrible con un régimen exageradamente beligerante, y su manera de conducir al país, la forma de atender los problemas de la población rasa, del hombre humilde, a través de la acción comunal, haciendo lo que él llamó la revolución de las pequeñas cosas. Sí se le dio más énfasis al desarrollo urbano, a la construcción, a la industrialización, a las exportaciones, que a quedarnos simplemente sustituyendo importaciones. El aspecto clave de su gobierno fue su estrategia de desarrollo,
El plan de desarrollo se llamó las 4 estrategias, pero dentro de las 4 estrategias la principal fue la estrategia de estimular la edificación y la vivienda, que los colombianos tuvieran vivienda, y creó, digamos, un sistema de ahorro en valor constante, se llamó el UPAC. Le da vivienda a 1.400.000 familias colombianas, cosa que nunca antes se había logrado, y es uno de los grandes orgullos del conservatismo. El primer gobierno que probablemente en el mundo habló consistentemente del problema medioambiental y de lo que ahora se llamaría el cambio climático. Siendo presidente de la República, expidió el primer Código de Recursos Naturales de Colombia y se paseó por el mundo dictando conferencias, haciendo parte de organismos internacionales. Que todavía está bien en gran parte y que fue precursor de muchas otras legislaciones en el mundo. El gran legado de Misael fue que cuando termina la presidencia, Colombia era un país sin desempleo. No había desempleo. El país estaba listo para iniciar el despegue económico. Murió Ospina Pérez y se recorrió todo el país y asumió la jefatura del Partido Conservador, con gran brillo, con gran inteligencia y defendiendo siempre los principios y postulados del conservatismo. Dieron al traste con toda esa organización y cuando entregó el poder en 1974, entregó los 2 partidos perfectamente unificados para enfrentarse en la contienda que se dio entre Álvaro Gómez y Alfonso López Michelsen. Pastrana hizo una visita por Caldas haciendo un recorrido en bus con nosotros por todo el norte y descendiendo luego hacia el Bajo Occidente, y en ese recorrido teníamos programado llegar a Río Sucio a las 8 de la noche, llegamos a las 11 de la noche y estaba esa plaza a reventar esperándolo todavía. Pastrana fue un gran hombre y el Partido Conservador y el país le deben mucho por su aporte a la nación y por su ánimo convivente. Un hombre de una gran proyección histórica y con un sentido social muy acendrado. Entonces lo que les decía, lo muestran pues como un presidente excepcional, mejor dicho, pero claro, pues ahí muestran cositas buenas que hizo. Este video lo hace el Partido Conservador a propósito de los 170 años del Partido Conservador. Recuerden que el Partido Conservador nace en 1850, entonces para este año están cumpliendo 170 años. Con el presidente Pastrana, el primer Pastrana que hubo, porque para 1998 eligen a otro Pastrana, que es sobrino nieto de Misael Pastrana Borrero, se elige Andrés Pastrana, y ya con este presidente Misael Pastrana se termina el Frente Nacional, y vamos a hablar pues de qué pasó después de ese Frente Nacional. Ese Frente Nacional que inicia en el 58 con ese plebiscito preguntándole a la gente si está de acuerdo o no con el Frente Nacional, y que se termina realmente en el 91 cuando ya está la opción de la diversidad de partidos políticos. Entonces lo primero es que en adelante el partido ganador le proporcionaría una participación equitativa al partido que recibiera el segundo número de votos. Eso quedó bajo la mesa, eso no era oficial, pero así se hizo. Sin embargo, se siguieron tramitando todos los acuerdos en el marco del bipartidismo y se desconocieron las otras opciones políticas. Es decir, vivíamos todavía bajo las sombras del Partido Liberal y del Partido Conservador, pero no habían otras opciones de participar, como disidencias liberales, disidencias conservadoras, partidos comunistas, partidos de centro, etc. Así, la continuidad de la burocratización clientelista de los partidos tradicionales, el debilitamiento de la competencia interpartidista y la exclusión de la oposición política solo se desmontaron totalmente con la Constitución del 91,
Por eso es que la Constitución del 91 es un hito en Colombia y en América Latina. Esa Constitución es magnífica por todo lo que representa política, económica, ambientalmente. Es tan horrible esa tendencia bipartidista que al iniciar los 80 en Colombia vamos a tener aproximadamente 34 grupos guerrilleros. 34 grupos guerrilleros. Díganme qué estado es capaz de luchar contra 34 grupos guerrilleros. Y hay unos que son exageradamente grandes, como las FARC, como el ELN, como el EPL, como el Quintín Lame, como no veo contadora, pero también fue un grupo importante. Esos grupos lo que van a hacer es que van a seguir debilitando la acción del Estado y van a ser una consecuencia directa de la falta de participación política que significó para Colombia el Frente Nacional. Otra de las consecuencias del Frente Nacional es el aumento exponencial de la población, por lo que les decía ahorita, nos ocupamos de empezar de luchar contra la guerra, entre comillas, pero no nos ocupamos de políticas sociales que previnieran que aumentara de una forma tan significativa la población. El desplazamiento de la gente del campo hacia las ciudades también fue muy grande. Y por último, en este periodo se dan los inicios del narcotráfico. Entonces, hasta dónde esas políticas del Frente Nacional, que se encargaron fue de tapar y tapar y tapar, demostrar que había un país político bueno, se encargaron de tapar el país nacional, el país real, y lo que hubo fue que en los 80 el país se descontrolara completamente. Hasta aquí la clase del Frente Nacional, hasta aquí lo que tenía propuesto para hoy. Ya lo que sigue es que vean el video con atención, bueno, todo, bla, bla, bla. La próxima clase hacemos la actividad pues con base a este video, y para la próxima semana vamos a empezar a hablar ya del movimiento guerrillero en Colombia, cuáles son esas actuaciones y qué representa para Colombia los movimientos al margen de la ley, tanto movimientos guerrilleros inicialmente como movimientos paramilitares después. Espero les haya gustado el video. Siento que me enredé mucho en algunas cositas, no sé por qué, me disculpan. Si tienen alguna duda se comunican conmigo por la plataforma y chao.